este aumento pues, de los años o extender la concesión de los corredores norte y sur durante 11 años más, la extensión está prevista hasta el año 2048, pero hay que recordar que se le había prometido al ciudadano común que los corredores serían gratis a partir del año 2020. ¿Qué ocurrió? ¿Es sustentable esta decisión? ¿Cómo está Panamá en materia económica? Con nosotros el economista Juan Jované. Bienvenido a Next Noticias, profesor. Yo le pregunto a usted, ¿es sustentable esta decisión? ¿Por qué tiene que pagar el panameño los proyectos nuevos? Ya esto no estaba pago. ¿Por qué la clase media siempre es la más afectada? Bueno, mire, yo pienso de que realmente es una política errada, porque las obras públicas generalmente en el criterio que se usaba en Panamá es que cuando estaban pagas, ahí se terminaba el peaje, porque ya la población la había pagado. Fue la promesa que se hizo. Y era la lógica es que si ya la población la pagó, ya no hay que seguir cobrando. Pero ahora se ha inventado que un proyecto de 5.000 millones de dólares, como puede ser ese nuevo puente que hay que hacer, que es una necesidad, hay que financiarlo con peaje. ¿Usted se imagina cuánto tiempo tiene que estar la gente pagando peaje para poder sustentar? Para poder llegar a 5.000 millones de balboas. Pero cuando uno analiza una política económica, uno tiene que analizar su incidencia sobre quién recae esa política económica. Y pensamos, bueno, ¿quién va a pagar esto? Son los que pasan por él, que usan el corredor y lo tienen que usar para ir y venir de su casa. Y yo diría que entonces la incidencia fundamental está sobre quién, sobre los sectores medios de la sociedad que viven lejos, que tienen que usar el corredor todos los días, y de los trabajadores que también tienen que usar ese corredor todos los días. Entonces es una especie de impuestos regresivos. Ya los países deben hacer sus obras con impuestos progresivos. El que más gana, más aporta al desarrollo de la sociedad. Pero aquí, digamos, estamos cargando de nuevo a los sectores medios y a los trabajadores por las cosas que tiene que hacer necesariamente el Estado. Entonces, digo, bueno, uno se empieza a preguntar es lo siguiente, ¿por qué no hacer más austeridad en otras cosas para poder tener más financiamiento para ese puente? ¿Por qué no pensar en que lo que está diciendo López Obrador en México, que si se corta la corrupción, allá hay fuentes para hacer este tipo de inversiones? Y sobre todo para que haya equidad tributaria, o sea, el progreso del país necesita más infraestructura, necesita más educación, necesita más salud, y el principio básico debe ser que el que más gana, más aporta a la sociedad, y en Panamá efectivamente eso no se está cumpliendo. Entonces, a mí me parece un perfecto disparate que le digan a las personas que tienen que seguir pagando peaje hasta el 2048, cuando en el fondo también lo que ocurrió es que por el acuerdo que se hizo, no pudieron acumular ganancias. Claro, ellos hablan de 306 millones de dólares y hay una frase que he leído revisando la prensa nacional que me preocupa, me gustaría ampliarla con usted, profesor. Incluso hablan de que se puede ampliar el tiempo de la concesión nuevamente, es decir, podríamos estar sujetos a que esto se extendiera, quién sabe hasta cuándo, si no se logra el monto que necesitan a través de los peajes. Sí, y en el fondo es por la negociación que se hizo. Yo creo que eso la población no lo sabe, porque para que amplíe. ¿Cómo se adquirieron los corredores? Y el presidente actual era parte del gobierno. Se adquirieron así. Se pagó el valor de la carretera. Se le pagó el lucro cesante a la empresa. O sea, la empresa dijo, bueno, si yo me voy antes, me tienen que dar la ganancia que yo dejé de ganar. Y encima de eso, el Estado se lo dio en concesión a las empresas a las que se la estaba comprando. Efectivamente, digamos, ahorita las ganancias están para pagar los bonos con que se adquirió todo ese corredor, que se adquirió a un precio excesivo, por así decirlo. Y bueno, no hubo ni siquiera la posibilidad de utilizarlo para lo que se tendría que utilizar para generar ganancias, para mantenerlo, para entonces además poder hacer otras cosas. Ahora, profesor, yo le elevo un atraco al pueblo panameño. Claro, y le elevo justamente la crítica de algunos panameños. Hoy recibimos opiniones en torno a este tema. Unos decían, lo vemos injusto, o nuevamente nos van a recargar. Otros decían, hombre, es que si yo quiero una vía rápida, tengo que pagarla. Y lo dijo el ministro Dulcidio de la Guardia, que además, el exministro, que además está en acuerdo con esto aprobado por el Consejo de Gabinete. Pero la inversión, además, no se ve. La calle está deteriorada, no hay luminarias por el área.
¿No se le puede practicar a esta empresa una auditoría a ver cuánto se invierte, cuántos vehículos pasan? ¿No hace falta esto también? Bueno, mire, yo sí creo que sí, habría que hacerlo porque si yo encima, que fue lo que hizo el Estado, es decir, yo no puedo administrarlo y se lo doy a un administrador, yo tengo el derecho, yo soy el dueño de hacer todo lo que usted está diciendo. Y efectivamente, una auditoría financiera es incluso, válida aquí, claro. Y preguntarse por la calidad del servicio que está prestando, efectivamente, digamos, y pienso que eso es algo que no solo es factible, es necesario. Pero mire, es que la historia de esas concesiones siempre fue rara. Yo le voy a decir una anécdota. Yo cuando estaba en el seguro todos los meses mandaba a un inspector a que viera si las empresas extranjeras estaban pagando el seguro social, esa especialmente. Y descubrimos lo siguiente, descubrimos que en un momento encontramos que había trabajadores que ellos no les estaban cubriendo y que el contrato decía que si se incumplía las leyes nacionales, el país podía rescindir el contrato con esas empresas. La presidenta en ese momento era la señora Mireya Moscoso y yo le mandé una carta diciendo, mire señora presidenta, aquí está pasando esto, es bueno que actúe el Ejecutivo. Aquí estoy sentado hablando con usted esperando la respuesta. Amén. Volviendo al tema, profesor, de que todavía no han anunciado, y espero que no sea así, que el aumento o puede aumentar el costo que uno paga en peaje. No, lo van a aumentar a mi juicio. Sí, porque si ellos dicen que lo que tienen ahorita apenas les sirve para poder pagar los intereses de los bonos, hacer el mantenimiento que ellos hacen y los costos de la empresa, si ahora uno se pregunta, bueno, ¿y de dónde van a empezar a salir dineros extra para los 5.000 millones de balboas? Si uno junta todas estas cosas, la ecuación da una respuesta, van a aumentar el peaje. No es un negocio rentable, pueden aumentar el peaje. Además, la gente paga por vivir otro tranque. Realmente lo que haces es pagar menos corto probablemente, pero caes en el tranque. ¿Qué se debió hacer en lugar de esto, profesor? Bueno, mire, ¿Cuál pudo haber sido la solución? Yo creo que a la solución? larga ese tipo de obra la ciudad la necesitaba y siempre tuvo que haber sido financiada por el Estado, ¿no? Desde el principio. Porque si uno se pone a ver lo siguiente, si uno pudiera distribuir mejor el tránsito entre los que usan el tranque 1 y el tranque 2, de repente podríamos pensar lo siguiente, que el costo que nadie apunta es cuánta gasolina se gasta. Claro. Si uno pudiera racionalizar un poco, y esa era la idea, racionalizarlo, entonces probablemente lo que le cuesta a la sociedad, cuando lo vemos como costo social y beneficio social, de repente me parece a mí que hubiera sido mejor que realmente hubiera sido desde el principio una carretera pública. Bueno, ahí está. Profesor, para finalizar, aprovecho, pues usted como economista, se habla de una deuda de 24.721 millones, ya supera a las administraciones pasadas. ¿Qué riesgos trae esto para la economía en general? Bueno, mire, yo creo que el riesgo más grande aquí es lo siguiente, o sea, trato de explicar. Los organismos internacionales, los inversionistas internacionales miran mucho una relación que dice cuánto debe el país con respecto a su producción, o sea, la relación deuda-Producto Interno Bruto. Entonces, miren, aquí hay una contradicción que nos puede costar porque mientras la economía se desacelera, la deuda se acelera. Eso significa que ese coeficiente en cuánto debemos y cuánto producimos es como cuando a uno le dicen, bueno, ¿cuánto crédito tienes, cuánto ganas y cuánto debes? Eso nos puede causar un problema, porque yo estoy seguro que este año... ¿Puede haber un déficit en el presupuesto, por ejemplo, ya que nos toque directamente? Digo, y además andan buscando 300 millones de balboas. En la dispensa. Y no solo la dispensa, ahora están pidiéndole un crédito al BID, creo que por 200 millones de balboas, simplemente para llenar el hueco. Y eso es peligroso también porque digamos, estamos dando señales, 1, economía desacelerada, 2, deuda creciendo, 3, un déficit que no empieza a demostrarse que el Estado no lo puede manejar, anda buscando a ver con dispensa, con pedirle al BID a ver cómo lo resuelve. Yo creo que eso no es una buena imagen internacional para Panamá. Bueno, atención entonces con lo que está pasando con la economía. El profesor Juanjo Bané, economista, aquí ampliando los temas de interés nacional.